¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Bueno, aquí les envío este pequeño video, ya que no pude estar con ustedes en este día 28 del mes para su clase correspondiente, pero aquí les dejo este pequeño material, un pequeño video corto, donde voy a explicar pues brevemente eh, estas diapositivas que debimos haber visto en clase. Y bueno, procedemos adelante. Me gusta saludarlos. Bueno, el primero tema de la diapositiva número 17 habla de la falta, o más bien del pecado, o de la falta o de la culpa que a veces se da cuando actuamos de manera incorrecta en el trabajo. En la ética, es muy importante, en la ética laboral, uno de los principales objetivos es mejorar el comportamiento de las personas, es decir, su conducta. Y muchas veces la conducta que los trabajadores tienen no es muy legal, entonces es muy poco moral y se toman malas decisiones. Eh, en un sentido ético-moral no significa que tenga que ver con la religión, pero sí la falta y la culpa juegan un papel importante en cómo se llegue a desempeñar una persona dentro del trabajo. Los malos juicios, las malas decisiones nos hacen sentir culpabilidad y cometemos fallas que de alguna manera afectan la responsabilidad que tenemos para con la empresa y también afectan nuestra productividad. Y pues tampoco ayudamos mucho a contribuir con un buen clima laboral, ¿verdad? Lo que afecta el desempeño de los trabajadores dentro de la empresa. Entonces, pues en el ámbito de trabajo se presenta lo que es el pecado o la falta moral dentro de la ética. Y como dice aquí, el pecado se traduce como una infracción grave que tú, pues, en el que tú fallas en cuanto a los valores más importantes que la empresa te pide. A ti te pide que seas honesto, que seas íntegro, que respetes, pero cuando tú cometes esta falta o este pecado es porque fuiste deshonesto, no fuiste una persona coherente en base a tus acciones, como es la integridad, y tampoco respetas las reglas o las normas o el buen comportamiento con tus compañeros. Entonces aquí vienen tres consecuencias. Primero, el acto. El acto es la acción que a veces tú conscientemente estás conscientemente de la falla que tú estás realizando, es decir, estás consciente de la falla que estás causando. Realmente estás haciendo un acto en el cual sí es intencional, como por ejemplo tomar un dinero que no es tuyo, o cometer un fraude, o un robo, o un soborno, ¿verdad? O incluso hasta el acoso laboral, que es el acoso sexual, que también es una conducta inadecuada. Y pues el acto viene siendo el primer paso para cometer una falta moral o el pecado moral dentro de lo que es lo laboral. Después viene la omisión, las acciones que tú dejas de realizar. Si la empresa confía en ti, encomendándote varias tareas y te da la confianza y tú mmm, simple y sencillamente omites esas acciones que esperan de ti, pues causas daño a la empresa. Inclusive, pues tu comportamiento puede ser también delictivo, porque, por ejemplo, si tú ves que uno de tus compañeros está actuando indebidamente y no lo reportas, pues tú también estás actuando con un comportamiento delictivo de cierta manera. Eres tan culpable como aquel que hace la falla. Las consecuencias, desgraciadamente, es la pérdida de la confianza. Y la confianza es difícil que se vuelva a recuperar. Y desgraciadamente, como lo dije en clase, lo que más deben de cuidar ustedes es su reputación. Y la reputación va de la mano con la falta moral y deben de cuidarla. Bueno, siguiendo hablando ahora de la falta moral en específico, es una, digamos que es una infracción, o sea, una falla directamente eh, que afecta directamente a una regla, una norma que está establecida en la empresa, ¿no? Por ejemplo, puede ser el uniforme, que no lo llevas correctamente, la impuntualidad, o violas un código de ética que puede ser de vestimenta, de comportamiento, o consumo de drogas o alcohol, o tal vez algún otro tipo de reglamento interno que tú estás violando. La naturaleza, chicos, más que nada tiene que ver con el comportamiento de las personas. Y muchas veces, pues el incumplimiento de esas normas, pues lleva a tener por consecuencia el abuso de poder. Muchas veces los trabajadores abusan de la confianza o abusan de su posición. Por consecuencia, pues generas un ambiente no muy
positivo para trabajar. Realmente es un ambiente tóxico en el cual las personas no se sienten cómodas, las cuales afectan la productividad, y también pues aparecen las primeras sanciones, ¿verdad?, que aplica el reglamento, o sea, acciones disciplinarias. Desgraciadamente muchas veces algunas de las faltas ameritan una falla, una acción legal en contra tuya. Después viene la culpa, ¿no? La culpa, el sentimiento de poder haber hecho las cosas mejor o de haberme detenido, y ese sentimiento que aparece de haber dicho yo debí haber sido más responsable, debí haber pensado las cosas mejor y no haber actuado en base a impulsos. Y ahí es donde vienen algunos aspectos. El aspecto funcional significa que debe uno motivar al empleado a reparar el daño. Debes buscar el perdón para reemplazar esa mala conducta que hiciste. O sea, siempre es bueno dar una oportunidad. En el aspecto emocional, pues obviamente sí que se genera un estrés por parte de la persona por haber actuado de una manera incorrecta. La culpa te genera estrés, preocupaciones y hasta a veces baja autoestima por el daño que tú infringiste. Y el otro se llama diferencia de foco. La culpa realmente es cuando surge más que nada cuando una persona que trabaja dentro de la empresa llegó a tener hasta cierto punto el control y lo pierde de una manera bastante negativa por sus malas acciones y pierde la confianza de sus compañeros. Bueno, esto nos trae otros temas como viene siendo, por ejemplo, la constricción y arrepentimiento en la ética laboral. ¿Qué es la constricción y qué es el arrepentimiento? Bueno, la constricción, chicos, en la ética laboral se refiere a la presión que nosotros sentimos dentro de nosotros mismos, que nosotros mismos nos causamos, y aquellas presiones que son generadas por la misma empresa, ya sea por reglamentos, por los compañeros, por la cultura, los hábitos de la empresa, y sientes tú que no puedes llegar de alguna manera a poder congeniar o poder estar a la expectativa de lo que la empresa espera de ti. Ahora, eso te lleva muchas veces a no actuar correctamente y a no cumplir lo que la empresa espera de ti, ¿no? O a no contribuir con los objetivos de la empresa. Recuerden que las empresas trabajan en base a objetivos y metas, y muchas veces nosotros como empleados dejamos de hacer nuestro trabajo y no cumplimos o no contribuimos con esas metas. El arrepentimiento profesional tiene que ver sobre las malas decisiones que nosotros tomamos en nuestra carrera profesional o en las acciones cuando violamos, por ejemplo, algunos de los valores fundamentales de la ética, ¿verdad? Como el ser deshonesto, el ser irresponsable, el no ser empático, el no ser una persona íntegra, etcétera. Y pues esto obviamente afecta mucho y los trabajadores pues experimentan de cierta manera algún sentimiento en base a las malas decisiones que tomaron. Y muchas veces esas malas decisiones son por la misma presión de la empresa, no necesariamente son culpa del empleado, ¿sí? Hablando de la culpabilidad y del arrepentimiento y del dolor ético, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de la culpabilidad y remordimiento, son todas esas emociones que sentimos por dentro, que lo único que nos hace pensar es cómo reparo el daño que yo pude hacer dentro de la empresa, cómo lo reparo, cómo hago que este arrepentimiento sea activo, es decir, que ayude de manera directa a tratar de mejorar el daño que yo haya causado. El otro se llama dolor moral o sufrimiento ético. Básicamente está ligado al dolor de nuestras malas decisiones. Es cuando un empleado siente que todo lo que él hace dentro de la empresa va en contra de sus propios valores. Muchas veces las empresas nos piden hacer algunos trabajos o algunas acciones que van en contra de nuestras creencias éticas. Nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieres. Entonces ahí es cuando se presenta el sufrimiento ético, porque va en contra de tus convicciones. Y obviamente se consideran acciones irreprobables por parte tuya, y la cual pues tú no las vas a ejercer porque tú sientes que no son correctas. Ahora, esto te lleva a otra cosa, que es la gestión, la forma en que tú enfrentas el arrepentimiento, cómo tú lo llevas. Implica más que nada una necesidad de poder asumir la responsabilidad de todas las acciones y decisiones que tú tomas. Es decir, es aprender del error y buscar alinear tus valores con los de la empresa para poder estar de una manera conjuntamente más positiva.
Y obviamente eso nos lleva a la responsabilidad del cumplimiento, que es el lado del sufrimiento moral, el lado de la irresponsabilidad. La responsabilidad, chicos, son un pilar fundamental de la ética, porque finalmente implica rendir cuentas, el cumplir con tu palabra, el enmendar errores o asumir las consecuencias de las malas decisiones que tú tomas. Obviamente siempre buscando la confianza de la empresa, no importa que te equivoques, lo importante es aceptar el error, aprender de él y seguir construyendo un camino productivo y un entorno justo para todos los que están ahí. Ahora, dentro de la responsabilidad viene la responsabilidad laboral. Una cosa es el compromiso personal y otra cosa es el compromiso con la empresa. ¿Y a qué nos comprometemos? A cumplir con tareas, a cumplir desde que entramos en la empresa puntualmente el horario completo, a respetar las reglas, a demostrar que eres una persona con la cual pueden contar contigo, que eres una persona que respeta a los demás y te respeta a sí mismo, y que es eficiente y que es eficaz porque da resultados y hace muy bien su trabajo. Implica no solamente cumplir por cumplir, sino presentar un trabajo de calidad y comportamientos apropiados, no inapropiados como muchas veces se presentan. ¿Sí? Entonces, más que nada, cumplir significa acatar las leyes de la empresa, aplicar las regulaciones cuando en tus manos está aplicarlas y respetar las políticas de la empresa, tanto internas como externas. Evitar la corrupción y evitar no violar el pacto de confianza que la empresa te da al tú tener acceso a mucha información y no divulgarla de manera ilegal fuera de la empresa. Ahora, muchas de las veces dentro del trabajo existen, chicos, algo que se llama el pecado de omisión. Y ese se refiere más que nada a la falta moral que te lleva a no cumplir con lo que te piden, con tus deberes o con tus responsabilidades, y que tú estás consciente de que tú estás actuando incorrectamente, que estás siendo negligente. A diferencia de a veces hacerlo individuo, chicos, muchas veces una acción perjudicial dentro del pecado de omisión viene siendo el callar algo inadecuado, o sea, el no decir las cosas malas que están pasando, ignorarlas o hacerte de la vista gorda, o dejar de actuar de forma correcta por no quererte meter en problemas. Entonces tu deber profesional es exigir una respuesta positiva en base a esto y cumplir con tu deber, puesto que la lealtad que la empresa pide de ti lo demanda y tú debes corresponder si la empresa te trata bien. Ahora, también existen las dudas y los escrúpulos en la ética laboral. Muchas veces, más que nada, las dudas o los escrúpulos son las dudas que tenemos, las inquietudes que tenemos dentro de nosotros y nos cuestionamos o nos genera conflicto el hecho, en nuestra conciencia, el hecho de que a veces como trabajador te enfrentas a diferentes situaciones en la cual estás entre la espada y la pared, ¿no? Entre lo correcto y lo incorrecto, porque a veces, muchas veces las políticas de la empresa pues no son adecuadas y chocan con tus propios principios morales. Entonces, básicamente es complicado. Bueno, de ahí empieza algo que se llama la vergüenza, ¿no? La vergüenza y el pudor en la ética laboral. Bueno, la vergüenza, más que nada, tiene que ser esas emociones que muchas veces nos detienen de no actuar correctamente. Su función es más que nada salvaguardar tus valores y cumplir con las normas morales que te exige la sociedad y al mismo tiempo tener una integridad personal, es decir, respetarte a sí mismo y a la empresa, buscando mejorar tu reputación. La vergüenza, pues sí es de cierta manera un regulador en los valores éticos, porque te ajustas a las normas y si las respetas, porque es una especie de filtro que te ayuda contra aquellas cosas que no puedes aceptar o que son inaceptables en tus actos de trabajo, a tener conciencia sobre tus acciones y tener una cultura corporativa. ¿Qué significa? Que te alineas con los valores de la empresa. Bueno, la vergüenza y el pudor también en la ética laboral, chicos, de cierta manera también habla de la dignidad, habla del respeto a la intimidad, habla de la protección personal, habla del profesionalismo también, y eso implica ser una persona modesta, ser una persona sencilla, una persona que habla con sus acciones y no con las palabras, que tu trabajo hable por ti, ¿no? En la ética de responsabilidad, bueno, más que nada te ayuda a mantener límites claros
frente a decisiones deshonrosas, es decir, la responsabilidad te ayuda a alejarte de tomar malas decisiones que realmente no son honradas, son equivocadas. ¿De acuerdo? Entonces, el pudor, pues de cierta manera es la intimidad, la dignidad, y todos debemos tener un poquito de eso. Y también cuando cometemos una falta dentro de la empresa, pues hay que tener un poquito de vergüenza profesional, admitiendo que actuamos incorrectamente. Y a veces cuando nos vemos expuestos en este tipo de problemas, pues lo que debemos de hacer es meditar, tomar conciencia y cumplir con las normas, pedir disculpas, pedir una oportunidad más y aprender del error, ¿no? Bueno, igual la vergüenza tiene un impacto, ¿verdad? En la manera en que tú te desenvuelves dentro del trabajo. Claro que tiene afecta el desempeño laboral, ¿no? Tiene una adaptación saludable, es decir, tú te adaptas bien a la empresa, sabes cuando fallas, reparar el error. Eh, los empleados normalmente que sienten vergüenza, pues tienen un bajo rendimiento y cometen errores constantemente, pero de alguna manera buscan la manera de enmendar el daño que hicieron, aprender y tener una buena imagen. Tratan de evitar riesgos o vergüenzas tóxicas, es decir, tratan de no generar inseguridad en sus acciones y de no desmotivarse a la hora de estar construyendo una imagen positiva de ti mismo. En resumen, la vergüenza y el pudor son componentes muy importantes en la ética porque te ayudan a crecer en lo profesional y en lo personal. Te ayudan a los trabajadores a que sean más responsables, a evitar malas acciones y sobre todo, chicos, a mantener tu dignidad dentro de la empresa. ¿Ok? Pero bueno, también hay un lado bueno, viene la comunión y la soledad en la ética laboral. Y esto significa, chicos, que muchas veces en la comunión de la ética laboral trasciende porque hay una buena interacción con los compañeros, hay una buena conexión de solidaridad con tus compañeros trabajadores al compartir tus conocimientos, al ser transparente, a tener el mismo propósito mutuo, al colaborar con respeto, al contribuir a los objetivos de la empresa, a ser más productivo, a fomentar el ser una persona que siempre colabora y busca el apoyo o da el apoyo mutuo. Es decir, buscan rendir, ¿sí? También la soledad en la ética implica que el trabajar solo no significa que sea malo, sino también la idea de trabajar solo es aprender a conocerte a ti mismo, pero tampoco irse al otro extremo, porque a veces esa soledad en la ética laboral te lleva a una sensación como de exclusión, de no ser parte de, y te empiezas a aislar. Y no es bueno aislarte de tus compañeros, sino integrarte a los equipos de trabajo, a tus compañeros, a trabajar con ellos para tener una salud mental y física más positiva, que no te genere estrés, ni que no te desmotive o que no tengas apatía con tus compañeros o un exceso de fatiga, ¿no? Y bueno, la soledad moral también es otro tema. Esto más que nada te describe cómo te sientes tú desconectado del mundo. Muchas veces te sientes que no cuentas con el apoyo de los demás. Y normalmente ese tipo de temas pues sí afectan tu productividad. Y bueno, solo para terminar este video, chicos, eh, la próxima nos veremos por ahí el día 7 de marzo y empezaremos con el tema de la introducción a la ética laboral. Y bueno, chicos, ustedes saben que es fundamental que los valores más fundamentales de la ética estén presentes para nosotros poder demostrar pues el lugar, bueno, demostrarnos a nosotros mismos, pero desempeñarnos adecuadamente dentro de la empresa y que podamos exponer la lealtad, podamos cumplir con nuestro trabajo, ser profesionales, ser cumplidos, poner en práctica las buenas acciones, lograr que las personas y nosotros mismos tengamos una conciencia de lo que estamos haciendo, aprendiendo, ¿verdad? Y respetando los códigos de ética, donde no, como trabajadores podamos mejorar nuestro comportamiento y la forma de cumplir con nuestro deber. Bueno, por mi parte ha sido todo. Me espero que estén muy bien. Gracias por la paciencia y ojalá que este pequeño video les sirva como apoyo para la clase que pues desafortunadamente no puedo estar con ustedes, pero nos vemos pronto. Cuídense mucho y pues saludos a todos.